Muy bien, muchas gracias. Seguimos en Los de Acá, el programa de la Subsecretaría de Cultura de Misiones. Hoy tenemos en nuestra mesa a Jorge Lavalle, escritor. Nos está contando historias riquísimas de nuestras posadas del ayer. Pero también tenemos los cuadros y la obra de nuestro querido Floriano Mandové Pedroso. Estos son dos de los momentos, dos de las facetas de nuestro querido Mandové, que conociste a Mandové Pedroso. Estos cuadros son cedidos gentilmente para nuestro espacio por el doctor Babi Romero, de su colección privada y particular. ¿Cómo conociste a Mandové? Y bueno, aquí está su obra también, claro. En este libro que venimos hablando están sus dibujos, sus tintas. Cuando empecé a escribir y había hecho algunos capítulos y algunas partes, los fui a ver. Él estaba en esa época viviendo en lo que es el hotel del IPS, que hoy estaba muy mal de salud y estaba ahí claustrado ahí en un momento, y bueno, fui, le iba a visitar, le llevaba frutas, charlábamos y le mostré, y si podía hacerme un dibujo, le digo para la tapa, qué sé yo, y cuando fui había hecho como 5 o 6 dibujos, ya había hecho un montón, se había leído todo lo que le llevé y ya había hecho varios dibujos con tinta, ¿no? Lo que es su especialidad, vamos a decir. Y ese tema aparte era como él lo conocía a Tomasito también del fútbol. Mandové también fue arquero. Era arquero. Claro. Hay una anécdota de Mandové que cuando van a patear el penal, él se va para atrás a buscar la gorra, una cosa así. Claro. Por supuesto, la pelota entró como... Claro, ataja y se va a buscar la gorra con la pelota en la mano. Eso, sí, con la pelota en la mano. Y eso me contó Tomasito. Y es gol. Claro. Y Mandové me dice, no, es un viejo mentiroso, eso es mentira. Me dice, escuché muchas veces eso. Sí, pero él lo negaba, vamos a decir, no era su... Pero bueno, igual un personaje. También de ahí, de esa etapa... como estaba ahí en Villa Sarita averiguando, me cuentan lo que era el parque japonés. ¿Dónde estaba el parque japonés en Posadas? Y es lo que hoy es el edificio Siri, que está frente al anfiteatro. Sí. En la esquina ahí en la esquina ahí, toda frente esa al Parque esquina. Paraguayo. Claro, frente al Parque Paraguayo, abajo, donde había un casino en su momento. Sí. Ahí en una época Vicente Cidade había ideado un espacio para una peña, para un... Claro, hubo varias cosas y después claro, había así. Y bueno, ahí estaba el parque japonés que tenía 4 pistas, los hermanos Yamaguchi, que ellos tenían el bar Tokio, donde está hoy la gerencia, vamos a decir. Sí, que arriba está el T4. Y ahí tenían las canchas de básquet, que fue después el Club Tokio. O sea, de ahí se originan de estos mismos hermanos Yamaguchi, son los que dan origen al Club Tokio, ¿no? Después viene para el centro, pero ahí estaban las canchas de básquet en su momento y las pistas de baile. Y ahí me cuenta una historia también Tomasito, que uno que fue a bailar y le da un saco a una mujer, le pone el saco porque tenía frío, había conocido ahí, después esa mujer desaparece y él pone un aviso en el diario ofreciendo recompensa. Y aparece el encargado del cementerio trayéndole su billetera y cosas que estaban en el saco. Esa misma historia me la contó Mandové. O sea, yo después hice un cuento de eso, que son las poras, ¿no? O sea, los fantasmas, los mitos. Yo después hice releyendo mitos, hice ese cuento y hice otros cuentos basados en los mitos y leyendas. Es un mito urbano, pero está... Escuché en varios lugares también. Que hay hay varias versiones, de cada lugar supongo que tiene su... Sí. Bueno, pero el de acá de Posadas, como está relacionado con este lugar histórico, que fue un poco la pista el parque japonés, y qué sé yo, daba como para escribir un cuento, y bueno, hice eso. También está ilustrado por Mandové, que le mostré después el cuento y le gustó la versión y lo ilustró. Ese también está editado ahora por la editorial universitaria. Esa es la versión que la hacía yo de manera independiente. Claro. Después ellos la publicaron. Pero hay un libro que particularmente me llama la atención y que quiero que hablemos, que es Andresito y la Melchora. Háblame de este trabajo. Y Andresito yo publicaba en una imprenta, y en esa misma imprenta publicaba Machón y Cantero, que son unos investigadores historiadores. Y viste que salen siempre libros fallados y qué sé yo, en la imprenta siempre hay que es porque se arrugó la tapa, porque Así que agarré uno y me puse a leerlo, pues fui a la presentación,
Primero había ido a la presentación del libro de Cabral Arrechea. Y ahí le pregunté a Cabral Arrechea si Andresito tenía una novia o algo, porque... Que no se le conocía por Claro, lo menos. claro, mi idea es, viste, yo te puedo contar la historia, o sea, por ejemplo, este de Sarita o este atraviesa un periodo histórico, donde uno muestra la parte social, la parte cultural, la parte de estructura, todo, pero en una historia, embarcado, o sea, ese es mi forma de mostrarte las cosas. Contextualizada en ese tiempo. Claro, claro, pero el tema, el eje central es la historia de amor, de ida, venida, en un escenario que va corriendo, vamos a decir, ¿entendés? Claro. Y bueno, un poco era mostrar en todo este contexto, Andresito, todas sus luchas, toda su historia, pero envuelto en una historia de amor que atravesara. Que además eso. Es lógica claro. que la tuviera, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, le pregunté a Cabral Arrechea si él sabía que si había alguna mujer o algo. Y fue notable porque había mucha gente y él me agarra y me lleva aparte. O sea, me separa del grupo y me dice, sí, tenía una que se llamaba Melchora Caburú, era una rubia de ojos azules, me dice. Y bueno, o sea, a mí me quedó marcado eso como raro, vamos a decir. O sea, yo no sé, será porque era blanca, no sé cuál era la... Y me puse a investigar, después hablé con Cantero y Cantero me dio un material que es el material que está escrito en Corrientes Capital. Ahí aparece la mirada de un tercero sobre Andresito, en Corrientes. Acá en Misiones nosotros no tenemos las cartas oficiales, la comunicación con Artigas, placa, pero ahí en Corrientes hay la mirada de gente. Había uno especialmente que es el director del correo que se llamaba Félix Pampín, que vivía ahí frente a la plaza, que era un español que después fue suegro de gobernadores de Corrientes y de este historiador que es como es la historia de Corrientes, que él escribió todos los de Mantilla. Mantilla es el historiador correntino, como nuestro Aníbal Cama, una cosa así. Lo que pasa es que Corrientes tiene una historia continua. Nuestra historia se interrumpió cuando cayó Andresito y vuelve a nacer después cuando viene Roca. Hay Misiones desaparece. Claro. En Corrientes tiene una historia continua de 400 años, que hay una transmisión transgeneracional de padre a hijo, hay otra... Nuestra historia se interrumpe y vuelve a nacer a fines de 1800, o sea, Misiones desaparece, como hay un vacío ahí, porque las tribus se disgregan, las misiones fueron destruidas, pero Corrientes tiene una continuidad histórica. Ahora me seguís contando porque tengo que hacer una pausa, pero volvemos a la historia de la Melchora que me interesa mucho. Hacemos una pequeña pausa, estoy hablando con Jorge Lavalle, escritor, aquí en Los de Acá, ya venimos.